demasiado de señor. Ok. Y entonces... wow. Tú vas a caer a Larry. Exacto. Y después dije, no, Lorenzo es súper cool. Y Claro. revertí todo. Qué loco. Pero yo- los que me dicen así es porque me conocen. Se conocen desde desde hace bastante tiempo. tiempo. Claro, me Way estoy back. enterando de que te dicen Larry. Sí. Pero, y Lorenzo es un nombre como muy... Es bonito. Claro, pero A mí ¿te me imaginas? gusta. A Un mí me Lorenzo llegan a de poner 10 Lorenzo. años. Larry fíjate. Martínez es como un personaje de GTA. Sí. 100%. El primo de Apache. El primo de Apache, total. Total. Antonio, bienvenido a La Mega. Qué chévere conversar contigo y qué chévere conocer también otro lado también de la industria de la música y de la industria creativa que quizás muchos pueden pasar por alto simplemente al ver una portada, al ver un video, dicen, qué chévere esto, pero en realidad hay un montón de personas que hacen eso posible y tú eres una de esas personas que está detrás de los conceptos creativos que hay para el desarrollo de un álbum, de un sencillo, de una puesta en escena también a nivel de conciertos, shows y demás. ¿Cómo entra Antonio en este mundo después de estudiar comunicación social? Uy, Entrar ya en este mundo de la música y cómo se hace alguien director creativo de algo. yo creo que lleva, o sea, específicamente el cargo de director creativo lleva como una cantidad de años de hacer muchas cosas random, ¿no? O sea, yo arranqué en la música porque, bueno, yo soy músico y siempre como toqué con bandas por acá, pero nunca seriamente, ¿sabes? Como en ensayos o cosas por el estilo. Y recuerdo haber comenzado aquí en Caracas, digamos que los primeros proyectos que hice fue con los chicos de Gran Radio. Ujú. Yo les hice unos afiches al principio de cuando comenzó a montarse Cusica aquí, justo antes de que yo me fuera para España. Y me sale la oportunidad de hacer los visuales, que se hicieron en Villa Planchard, etcétera. Fue una cosa bien, bien cool que realizamos. Incluso yo se los envié ya viviendo fuera. O sea, como que los hice en la semana en la que me estaba mudando. Y a partir de ahí llego a España y en España los artistas que estaban comenzando, digamos, a irse para allá, estaban comenzando su proyecto, comenzaron de una u otra manera a conocerme, pero fue de retruque. O sea, 100% fue como que me estaba tomando cerveza y yo que sí. Bueno, pero ese tipo de cosas no las aupamos acá, pero entiendo. Perdón. Pero bueno, un café, digamos. Y nada, y de repente estaba con alguien y me decían, no, mira, él es, qué sé yo, Santiago, por ejemplo, Santiago de la Fuente, de Anaquena. Y nos hacíamos amigos, tocábamos, y de Jamming. repente era como que, pero ¿quién te está haciendo esto? ¿Quién te está haciendo la mercha? ¿O necesitas ayuda para este video? ¿Tú haces video? Y así fue, y de repente había como un ecosistema que se creó allá en Madrid, específicamente gracias a los chicos de, bueno, Anaquena y a los chicos de Bigote, que son una productora. productora, exacto, que monta eventos allá. Son los que se encargan de muchos de los conciertos allá y llevan a muchas bandas pequeñas. Y entonces comencé a girar y de retruque era como le abres, qué sé yo, a Simón y de repente Simón te llama y después trabajas con Willy y después su banda era Santa Marta, entonces conoces a Santa Marta y después te llama Santa Marta y después ellos te presentan a Gus y así fui, ¿sabes? Como que trabajando y también un tema de no tener mucho miedo a preguntar, ¿no? Entonces, por lo menos yo le hice fotos a Banda Los Chinos, a Supa, y era siempre como, lo conocía y era que, ¿tú quieres que mañana vaya a tu concierto? Sí, ¿por qué no? El trabajo de la dirección creativa es muy amplio. Sí, ¿no? sí. Va desde hacer fotografías hasta generar toda una línea de mercancía del proyecto, hasta pasar por una página web. ¿Cuál es el que más disfrutas? O el que tú consideras que tu talento es más visto. El que más me gusta es no estar pegado a la computadora. Ok. Ok. ¿Te gusta más la fotografía? Puede ser, o sea, la fotografía de portadas y como el desarrollo visual de un proyecto y la producción incluso me parece más interesante y divertida que simplemente como fotos de concierto, por ejemplo. Ok, ¿Sabes? ok. Ese tipo de cosas me parece que está muy cool. Y bueno, nada, aparte, lo que habías preguntado antes de cómo se llega a ser director creativo, parte mucho de... Yo estudié audiovisual en la Universidad Católica y estudié periodismo, pero a la par mi hermana estaba estudiando diseño. Entonces yo, muy curioso y con poco capital para contratar diseñadores, dije, bueno, nada, enséñame a diseñar. Y me dediqué al diseño, en realidad terminé dedicándome mucho más al diseño, pero ya tenía como todo este know-how de grabar, hacer cámara, editar vídeos y comencé a diseñar muchísimo, incluso llevo casi creo que 10 años dedicado al diseño gráfico casi en su totalidad. Siendo licenciado en comunicación. Efectivamente.
Y en España, pues trabajé para unas agencias en Alemania, trabajé en consultoría, fui director de arte de unas tiendas y me sale la oportunidad en pandemia de juntarme con un amigo que se llama René Andrade, que René estaba llegando a España y también había trabajado mucho en Monterrey en videoclips. Ok. Videoclips y videos de boda y videos de comerciales, etc. Y René y yo decimos, bueno, nada, en la pandemia la cosa era difícil en todos lados y en España no se podía salir mucho y fue como que, ¿qué tal si comenzamos a hacer videos? Yo tenía mucho tiempo separado del video, pero había trabajado solo el video de 5 con Anaquena, que fue como que lo Sí. único que yo había hecho en ese momento allá en España, de ese estilo. Y comienzo a trabajar con René. Entonces trabajamos con varios... Bueno, Simón nos llama, hacemos el video de patineta, hacemos el docu del disco de José Joek, de Tremolo Park. Hacemos varios videos de gente por allá y decimos, bueno, esto funciona. Podemos ser un equipo los dos, ¿no? Entonces nos volvemos como una dupla creativa que sigue hasta hoy, desde el 2019, desde 2020. ¿Cómo se llama esa dupla creativa? Al principio se llamaba René y Antonio. Ok. Después tuvo un nombre en esa época, pero era con más gente, que se llamó UFO Hunters. Recuerdo UFO. Claro, lo recuerdo por el trabajo con Joek. Exacto. Sí. Y ahora, hoy en día, René tuvo que vivir un año acá en Venezuela y cuando vuelve decidimos reestructurar todo el proyecto, que es cuando comenzamos a trabajar con Gus. Hacemos el proyecto entero que verán pronto de Simón, de Empezar Ganando. Qué fino. Y que lo hacemos todo, bueno, incluso vivimos juntos, o sea, nos decidimos juntos porque fue como, Claro. Claro. ¿sabes? Lógico. Inevitable, estamos casados. Claro. Sí. Y hace poco dijimos como, bueno, vamos a poner un nombre para no solamente poner nuestros nombres y se llama Normal. Ok. Ok. Pero con Simón, digamos que existe como un apéndice del proyecto Simón Grossman que se llama El Buen Estudio, que es Normal con Simón. Ok. O sea que el proyecto con Simón Grossman es como en el que más han estado involucrados. O sea, ustedes conceptualizaron todo. Sí. Visualmente, cómo se iba a sentir un poco el álbum a nivel como audiovisual. Sí, totalmente. O sea, Simón llega a vivir a España porque él fue a estudiar, creo que un diplomado de producción, y me llama y me dice, mira, quiero que gires conmigo. Y luego, pues se viene este proyecto, estoy firmando con esta distribuidora, vamos a comenzar a trabajar juntos, quiero que trabajemos fijo. René seguía viviendo acá, en Caracas, pero comienza a trabajar con nosotros a distancia y ahí entra directamente el cargo de dirección creativa, ¿no? Y era como que, bueno, has trabajado en fotografía todos estos años, has trabajado en diseño todos estos años, has dirigido videos todos estos años, quiero que hagas todo tú. Y no es todo, sino que también de repente eres como un contratista, de repente una foto, por lo menos la foto de la portada del disco que ya fue anunciado, es de Silvana Trevale. Pero digamos que toda la producción y dirección creativa viene de Simón y yo. Siempre es como un trabajo, en especial los artistas que son sus propios directores creativos. Normalmente hay un tema de como concatenar ideas con Claro. ellos y crear y lograr ejecutar junto a ellos. Entonces, Simón y yo llevamos ya como 3 años y pico trabajando juntos. Ok. Además de haber trabajado esporádicamente antes de esos 3 años. Y el proyecto fue tan broad que llegamos a... Bueno, yo fui a Puerto Rico a grabar el disco con él. Bueno, Copa del Mundo, el que silba en la canción soy yo. Ay, qué fino. ¿Sabes? Qué cool. El video lo dirigí yo, pero Simón y yo teníamos clarísimo que íbamos a hacer ese video desde que estábamos en Puerto Rico escribiendo la canción, ¿sabes? Como que se vuelve una cosa que como que acompañas en casi todas las facetas creativas del artista, sí, y siempre desde donde él te permita, ¿no? Claro. Como que tienes la oportunidad de repente de componer, yo siendo músico con Gus, o componer con Simón, que tuve la suerte de componer también en Te hice un reggae con él, pero siempre estás ahí grabando, tomando fotos, registrando de una manera mucho más orgánica el trabajo y viendo cómo esto le va a sumar a lo que es un universo que acompaña el disco y al artista. Claro, te transformas de ser un director creativo muy puntual y esa figura corporativa Exacto. a ser casi un socio creativo Sí, del artista. Sí, colaborador sí. 100%. Con Qué Simón fino. es genial porque tuve la oportunidad y todavía la tengo de trabajar con él porque mimetizamos increíblemente. Pues, o sea, tenemos las mismas referencias. Y hace más congruente también todo el producto de alguna Claro, forma. Sí, incluso Simón, y de ahí viene el tema del buen estudio. Simón, él conceptualizaba todos sus discos él. Mm. Cosa que a mí me interesó muchísimo y cuando comenzamos a trabajar este disco juntos y trabajar el EP anterior, el de Triste pero Fresh no, perdón, el de Mostly Fresh,
decimos como, bueno, ¿sabes? Tenemos demasiado en común en estas cosas y como que el rebotar ideas y ejecutar se volvió una cosa demasiado natural. eficiente. Y él tiene esta visión como mucho más macro de lo que es un disco, ¿no? De cómo aportar a la canción todo un imaginario que te lleve a el de Bahía Margarita. Es un ejemplo fantástico, que Claro, Simón se sí. enorgullece mucho de ese trabajo que hizo él. Yo no estuve, yo solo hice patineta en ese momento. Porque, ¿sabes? Todas las ilustraciones animadas que participan en cada video, el universo tipo... Es que no existe ni un logo, ¿sabes? Como que son 1001 ilustraciones que hizo JP, el diseñador que trabajaba con Simón antes, que son unas joyas y como que todas las ves y te da como ese universo de estás en un hotel. Ya es una identidad también. Sí. Es una No, identidad completa. Es transformar un disco casi que en una marca. Exactamente. Como un departamento de un artista que es la marca completa. Exactamente. Es muy y, cool. y que viva ahí, ¿no? Porque de repente hay gente que dice, no, tengo el logo de la banda, pero las bandas son una marca muy flexible. Y al ser una marca muy flexible, quedarte con tratarlas como si fuera un branding de una empresa, cae en... O sea, eso le funciona, qué sé yo, a... Metálica. Sí, básicamente. ¿Sabes? Una empresa ya muy establecida. No, y a proyectos muy, muy específicos, ¿no? O sea, qué sé yo, que si Diplo, que tiene un logo. Claro. Claro. ¿Sabes? Pero en general como que yo siempre digo, como todos los días vas a escribir tu nombre diferente, ¿sabes? Todos los días lo vas a escribir con una tipografía diferente. Y eso también está pasando en el arte, ¿no? Todos los días hay una tendencia nueva Sí, y lo cambia. otro, Sí. lo otro queda como el pasado muy rápido. De eso Exactamente. podríamos hablar al regreso luego de escuchar Copa del Mundo. Es justamente de Simón Grossman, artista que trabaja contigo para reflejar más allá de la música lo que hay en este concepto. Hoy, director creativo Antonio Quiroga con nosotros en Aleatorio por la Mega. Copa del Mundo de Simón Grossman, escrita por Simón Grossman, Santiago de la Fuente, Miquel Mauri y Ernesto Dumont, en género fresh de Simón Grossman. Hoy conversando con quien silba en esta canción y es responsable también del video que está disponible en el canal de YouTube de Simón Grossman, Antonio Quiroga, director creativo detrás de este proyecto de Simón Grossman, de Anaquena, de Santa Marta. Y justamente quedaba una pregunta al aire que decía Data. El tema, ya olvidé la pregunta. Olvidé la pregunta. ¿Cuál Yo era la también. pregunta? Sí, yo también. Pero al final... No, pero sí quería hablar contigo sobre esto que sucede hoy en día con el tema de los presupuestos de los artistas con respecto a la creatividad. O sea, en algún momento leí un artículo que hablaba de la muerte del videoclip. Porque cada vez era más el esfuerzo de hacer un videoclip para obtener pocas reproducciones y poco beneficio para el artista, y comenzaron a surgir los visualizers, Sí. que era menos presupuesto, más reproducciones porque la gente se aprendía las canciones y de eso ¿Tú cómo ves el punto del videoclip hoy en día? Porque además también el videoclip hoy en día es casi que un lujo o un regalo para los fanáticos, porque Sí, total. el beneficio es casi altruista de cierta forma. Totalmente. O sea, como las plataformas han cambiado mucho sus algoritmos, generar dinero a través de los videoclips se ha vuelto como, ¿sabes?, fútil, ¿no? Y creo que sigue siendo como un statement de quién eres como artista, ¿no? Si un artista acaba de sacar su primer disco, pero te saca, qué sé yo, un mediometraje, todo conceptual, con una dirección de arte espectacular, un color grading impresionante, ¿sabes? De repente dices como, wow, tomo más en serio a este artista de entrada. Si todas las portadas se ve que él se las hace que si en Canva el sobrino, tú dices como, ok, tiene buena música, pero capaz todavía no está aquí. ¿Sabes? Lo que es ser un músico a lo que es ser como un artista. Claro. También depende de los objetivos del artista. 100%. Porque también está la estética trashy en la que pareciera ser el sobrino con Canvas, pero en verdad hay un trabajo Sí. de creativos detrás de vamos a hacerlo como si fuéramos un sobrino. Claro, pero eso es brutal, cuando tienes la oportunidad de decir, vamos a hacer una loquetera, ¿sabes? Claro. Vamos a hacer algo que sea 100% comédico, vamos a hacer esto que esté... Bueno, Brad es un ejemplo genial, exacto. ¿no? O sea, el vinil de Brad ganó el Grammy a Mejor Empaque. La tipografía está pixelada. Es un cajero automático. Exacto, una pero locura. tú abres ese vinil y es una cosa impresionante. O sea, incluso todas las letras están en papel de fax, impreso dentro del... ¿sabes? Con Las hojas huequitos de de fax. perforación y todo el tema. El trabajo fotográfico que acompaña es demente cómo lo traducen luego al concierto. Como que es muy loco que eso, cuando salió la portada la gente dijo que esto es basura. Claro. Sí. Y después ves cómo lo aplica a nivel global el proyecto y dices, soy un idiota. O sea, juzgué antes de tiempo. Antonio, ¿Sabes? vamos a la pausa. Del regreso seguimos hablando un poco de lo que es
el lugar de la creatividad no solo en hacer canciones, sino alrededor de la música, como hoy nuestro invitado del día. Antonio Quiroga, en Aleatorio por la Mega. 11:36 de la mañana y estamos muy bien acompañados por Antonio Quiroga, director creativo de muchas de las bandas venezolanas que están en España en este momento. Y bueno, un orgullo, chico, venezolano, también tenerte acá. Antonio, yo te conozco a ti desde que estamos en la universidad. Antonio, trabajo. soy el único que no te conocía. No, sí nos conocíamos. Sí, Porque yo tuve un medio que se llamaba Comienza sí. y teníamos, creo que, un espacio Soy el pequeñito único contigo. que tengo mala memoria. Pero yo venía poco, venía más la editora del medio. Pero ok. recuerdo haber venido una u otra vez a hablar de música. Qué fino, qué Ajá, fino. Tapán. Disculpa. Por Dios. A Maggie también Más la bien, olvidé. te debía haber avisado antes. Total. Mira, Antonio, pero bueno, yo que te conozco desde hace ya un tiempo, tengo la presunción de que eres una persona muy multipasional. O sea, Ok, tienes muchas pasiones, tomas Full. fotos bellas aparte. Yo te conocí es como una empresa de comunicaciones. Sí, una como consultora. Una consultora de comunicaciones, imagínate, algo como no tan desligado del todo, pero sí, bueno, diferente, más corporativo, obviamente. Hacía que 100 paquetes de detergente. No, ni siquiera me dedicaba al diseño. Era No. como que hacía medición de riesgos. ¡Wow! Exacto. Que si del derrame de BP. ¡Wow! ¿sabes? Exacto, era algo súper Ok. corporativo, en verdad. Ok. ¿Tú dirías que la dirección creativa es como una buena profesión, un buen oficio para alguien multipasional, al menos en tus áreas? 100% creo que es un tema de desarrollar todas las áreas y muchas veces te dicen como, bueno, enfócate en una, ¿no? Porque como, ¿sabes? Si vas a ser fotógrafo, sé fotógrafo. Si vas a ser diseñador, sé diseñador. Y si vas a tener déficit de atención, dedícate una vez a hacerlas todas. Y si crees que eres bueno en todas, como comienza a... Creo que es un tema de delegar, ¿no? El ejemplo de la consultora es bueno porque yo considero que soy como muy, muy corporate para los creativos y muy, muy creative para los corporates, ¿no? Ok. Lo que me ha llevado a ser fantástico en Excel, ¡Qué bueno! pero en Excel para hacer un videoclip. Ok, ¿sabes? claro. Y en entender como que la visión macro de lo que es un proyecto desde todas sus aristas, ¿no? Entonces como que, ¿sabes? A mí no se me escapa un horario, pues el calendario de un rodaje es como que mi sueño. Tipo, cumplirlo es lo mejor que me puede pasar a mí. ¿Sabes? Como de repente que nos excedimos 10 minutos. Yo dije, 10 minutos en un rodaje de 14 horas. Somos una superestrella. Ok. Claro. O sea, es lo mejor que todo el mundo coma bien, que todo el mundo tenga un cafecito. Ese es mi lado de producción y de mamá, que es demasiado mío. Pero sí, el tema de multipasional es interesante porque yo intenté explorar todas por separado. Ok. Como que siempre decía, no, yo vivo del diseño. Pero de repente era como que, uy, me está gustando mucho los videos. Yo como que quiero ahora vivir de los videos. Y de repente era como, pero la fotografía es mi hobby. Ajá. Y la fotografía de rollo está como cobrando como un interés grandísimo en mí y ya me la están pidiendo y tal. Y dije un día como que, puedo hacer todo. Pero si haces todo también es como que le haces todo a todo el mundo, como de manera muy graneada. Y dije, ¿cómo yo hago que todo esto converge en algo que Claro. haga sentido, no? Y dije, y si le agrego la parte de haber trabajado años en consultoría, porque luego yo trabajé en esa consultora también en España, Sí. que Pisolante, grande Pisolante ahí. Nada, dije, puedo crear algo que sea como un proceso, ¿no? Entonces, digamos que dibujé, y todo esto siempre junto a René, porque de pana René es una cosa increíble, como que tipo, sinergia, lo claro. que nos sumamos en trabajo fue como, ok, ¿dónde podemos no pisarnos? Y crear como un funnel en el cual nosotros agarramos una idea, la traducimos bajo referencias que no sean, digamos, cliché, como que cómo de verdad trabajamos en que sea algo creativo de verdad e interesante y cómo lo podemos llevar a volverlo, a ejecutarlo y volverlo algo que valga dentro del presupuesto del artista y a la vez sea algo que sea valioso de put out there, ¿sabes? Porque Que también a mí compartir, me sí. parece importante como que no hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Y los artistas valoran mucho eso, creo, ¿no? Entonces como que las relaciones interpersonales que uno genera no son de te contraté para que me hagas un diseño, sino que es como que, mira, quiero sentarme contigo para hablar de Claro. cómo desarrollamos esto. discutirlo, conocer tu punto de vista, también el bagaje que tienes a nivel cultural suma mucho también al momento de llevarlo en un proyecto. Claro, porque es necesario también pasar por todos esos lugares por donde has pasado para poder llegar a donde estás y decirle, mira, no, yo creo que este proyecto no le va a esto por esto, esto y esto, o a mí me parece que deberíamos llevarlo hacia este lugar donde creo que podría funcionar. ¿Hay algún proyecto o algún artista con el que te hayas sentido tan identificado que es como, ay, chamo, yo creo que yo hice eso, pero en mi mente, tipo, que sientes que
podrías trabajar con ese artista? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu proyecto de ensueño? Uy, bueno, ahorita las cosas que estamos haciendo con Santa Marta, porque con Simón ya tenemos todo listo. Yo lo que quiero es que lo vean Que se publique el ya. 21 de septiembre y ya digan como, esto se ve como Simón y Antonio, ¿sabes? Porque creo que lleva mucho de nosotros dos y es algo muy lindo. Y hay unos videos muy, muy locos que eso tienen la firma de René por todos lados. Porque René es como el desempate, además. Es tipo la persona que agrega ustedes no han visto este video, es que obviamente no habían visto ese video. Es el video más particular que encontré en mi vida. Y esa es la genialidad, la gota de genialidad que René agrega todo. Que lo hablaremos luego con lo de la campaña del Real Valladolid. También fue una cosa impresionante lo que él agregó. Y no sé, me parece que lo de Santa Marta, que estamos como debatiendo así para adelante y para atrás con el nuevo EP, es algo que puede estar muy, muy cool. Y con Gustavo tenemos todavía pendiente unas cositas que a mí me encanta el tema con Gustavo, porque Gustavo es que quiero tus fotos. Y yo que, ajá, vamos a hacer fotos, pero ¿hacia dónde quieres llevarlas? No, tipo, tus fotos, pues, tipo tu estilo. Y yo que, ok. Y yo que ahora me toca entenderme a mí. Pero Y ahí está se bonito vuelve esa el problema. oportunidad también, porque Gus es un artista que está en pleno ascenso. Lo vimos recientemente abriéndole a Lea Yorgaki. Y que también tuvo su presentación este año individual en un recinto acá en Caracas, y que poco a poco se está abriendo un espacio en la escena internacional también, al estar colaborando con Fabián, con Robbie, con un montón de artistas super cool, y tener la posibilidad de acompañarlo en ese proceso a nivel audiovisual de cómo se presenta el artista es algo muy cool, porque también estás dejando tu firma ahí. Sí, es muy, muy cool, en especial porque justamente he tenido la suerte de tener puros artistas que considero genios en su área, porque, o sea, Gustavo tiene todo milimetrado de una manera impresionante. Te sientas con él y Omar y Benny y puedes pasar 4 horas hablando de que si la complejidad de un tema, con Benito específicamente de un tema ya musical, porque Benito es como que Sí, una mente. una orquesta, hecho un andaluz, pero todos llevan muchísimo el concepto en la cabeza y tratan como todo con demasiado cuidado como lo aplican. Y Simón también tiene como una magia de cuando está haciendo la canción ya está imaginando todo lo que lo acompaña. Entonces es como muy interesante y hay mucha suerte ahí, ¿no? Los muchachos de Anaquena también, o sea, ellos son como una cosa y que vamos a empaquetar todo esto. Increíble, y se sentaban contigo y era como que arrancabas por la tipografía, pero terminabas por cómo se iban a vestir, cuál era la personalidad de los... Y bueno, ahora que son como las mayores, en mi opinión, los que más risa me dan en TikTok de los artistas. También, todo eso acompaña lo que ellos quieren contar alrededor de las canciones que están sacando y a la vez como que gente que tiene... A mí me importa que son personas ambiciosas. Ok. O sea, creo. Y la ambición me parece que es muy potente porque cuando tienes como la convicción de no importa qué estés haciendo, estás creando porque tienes la necesidad de ser un canal para crear. Ujú. Es muy bonito ser parte porque entonces tú sientes que estás haciendo algo que no es solamente del artista, sino que es un proyecto de todos porque todos van a colaborar. Y tenemos como mucha gente en el equipo, ¿no? Porque yo hablo mucho de René porque, René es Claro, parte del equipo. mi esposo. No, porque René, ¿sabes? Es mi dupla de hace muchísimo tiempo y es una persona que agrega demasiado. Pero además hay, ¿sabes? Tenemos directores de arte, están los chicos de Spolia, que es como un espacio allá creativo que ahora mismo están aquí en Caracas, que se llaman Mireya Fábregas y Juancho Mesa, Ay, lo máximo. que son arquitectos y son unos arquitectos increíbles que yo convencí a hacer dirección de arte cuando ellos hacen arquitectura. Qué cool. Están los chicos de Pigmento, que Pigmento Studio hoy en día es, ¿sabes? Un powerhouse de set design en España y son venezolanos. Qué cool. Y está Antonio Quiroga. Antonio, No, te iba a hay pedir, más. te iba a pedir un mensaje para la juventud, pero se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Pero rapidito, danos tu user para estar al día con tu trabajo. Vale. Bueno, mi user es mi nombre, es sencillito. Antonio Quiroga. Quiroga DG, es mi segundo apellido. Deje, D-E-J-E. No, D de dado, G de gato. Ah, DG, ok, buenísimo. Antoine. Igual lo consiguen en @lamega107. Uno no sabe quién está escuchando y de repente quiere hacer un video contigo. Totalmente. Estaría cool. Estaría muy bien. Gracias por venir, Antonio. Gracias, Antoine. Gracias, Antonio. Se nos Gracias a acabó el ustedes. programa por hoy. Regresamos mañana a las 9. En el Editorio por la Mega. Chao. Recogemos nuestros peroles musicales por hoy, pero nos escuchamos mañana para seguir rockeando tu playlist. En Aleatorio, con Cristina, Data y Lorenzo por la Mega donde sea.